la presencia de un anticuerpo contra diversos antígenos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Algunos con importancia clínica, otros no tanto. Pero la idea es que cuando se le transfunda no se le ocasione ningún tipo de daño. Entonces, ¿qué nos referimos cuando estamos hablando de pruebas pretransfusionales? Se refiere a las pruebas de laboratorio necesarias para garantizar la compatibilidad entre la sangre del receptor y el producto sanguíneo de la transfusión. Debemos garantizar que los glóbulos rojos seleccionados sobrevivan cuando se transfundan. Entonces, ¿cuál es la prueba ideal para hacer esta prueba de compatibilidad? Es el test de antiglobulina indirecto, conocido también como prueba cruzada mayor, en el que nosotros vamos a enfrentar al glóbulo rojo que ha sido donado por una persona y vamos a enfrentarlo con el suero o plasma del paciente, con el objetivo de detectar la probable presencia de anticuerpos en el paciente. Y esos anticuerpos lo que van a hacer es justamente destruir al glóbulo rojo y generar una sobrevida bastante corta, incluso liberación de sustancias que podrían causar toxicidad en algunos órganos sensibles, como por ejemplo el riñón, causando nefropatías. También hay algunos casos de reacciones a nivel pulmonar también. Y si los glóbulos rojos se destruyen, ¿para qué sirve el glóbulo rojo? Para llevar la hemoglobina y llevar el oxígeno a los tejidos. Entonces lo que va a ocasionar es también hipoxia, ¿verdad? Porque va a estar los tejidos hipoperfundidos, no va a llegar el glóbulo rojo de manera adecuada para entregar el oxígeno a los tejidos. Fíjense entonces nosotros la importancia que lleva estas pruebas pretransfusionales. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que tenemos que hacer cuando solicitan una prueba cruzada? ¿Cuál es el grupo sanguíneo más inmunogénico? El A, B o O. Entonces, hay que hacerle la tipificación de A, B, O tanto al paciente como al donante, ¿verdad? En este caso, la tipificación ABO le va a pensar que no solamente consiste en hacer la eliminación, sino se hace en las dos fases, ¿verdad? La fase globular y la fase sérica, para poder detectar de repente alguna incongruencia en los resultados. Después, el otro grupo que nos interesa es el antígeno RH. No solamente el D, sino los otros antígenos que son, como por ejemplo, el C y el E, tanto mayúscula como minúscula. Entonces se hace eso se llama fenotipificación, ¿ya? Se fenotipifica al donante y se fenotipifica al receptor. Después, la otra prueba es la detección de anticuerpos irregulares. Lo primero que se hace es el rastreo. ¿Qué cosa es un anticuerpo irregular? Es aquel anticuerpo diferente al ABO, porque el regular son los anticuerpos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, los anticuerpos irregulares son aquellos que en la mayoría de las veces han aparecido por sensibilización al paciente, ya sea porque ha recibido sangre previamente con antígenos que él no tenía, o porque la mamá le está haciendo pasar los anticuerpos que cruzan la placenta hacia el feto, sus glóbulos rojos, destruyéndolos. ¿Cuál es la diferencia entre rastreo e identificación de anticuerpos irregulares?
El rastreo es como un screening. Para esto usamos solamente un panel de de 2 a 3 líneas celulares. Eso sí lo han hecho en la práctica, ¿verdad? Ok. Y la identificación de los anticuerpos irregulares sí es poderlo identificar de manera mucho más específica al anticuerpo. Para esto usamos un panel como mínimo de 11 líneas celulares, 11 células diferentes. Puede llegar hasta 16. Hay algunas marcas que te van ofertando más líneas celulares, pero en promedio, como mínimo, son 11 células para identificar de manera específica al anticuerpo. El primero es simplemente un screening, un rastreo. Me puede dar, si tengo la buena suerte que solamente me sale la primera, detecto el anticuerpo, pero muchas veces no me dice la primera, ¿no? Entonces tengo que hacer la prueba de identificación. Y finalmente es la prueba de compatibilidad, que llamada también prueba cruzada. Es la prueba cruzada mayor, ¿ya? Pues son todas las pruebas que vamos a hacer nosotros en el laboratorio de inmunohematología. ¿Por qué es tan importante? Estas son pruebas pretransfusionales, ¿verdad? Necesitamos identificar correctamente al paciente, ¿verdad? Este paso, créanme o no, parece un poco repetitivo, pero ha habido casos en que uno procesa la muestra de un paciente no identificado. ¿Qué puede pasar? Grave, ¿verdad? O sea, que le hagas la prueba cruzada a la muestra del paciente que no es correctamente. Y ha pasado en los bancos, ¿ah? A veces toman el personal que está atendiendo a los pacientes y en lugar de tomarle al paciente porque le han cambiado de cama, de repente no le preguntó el nombre, simplemente por el número de cama lo identifican, ¿no? Imagínense ustedes que los rotan de cama a los pacientes y solamente le tomamos a un paciente en la cama 5, digamos. Inicialmente está el paciente AB positivo o A positivo. Después lo cambian y ya no es A positivo, sino es B positivo. ¿Puede ser fatal? De hecho que sí. Entonces necesitamos estar seguros que el paciente esté identificado correctamente, ¿ya? A nosotros nos ha pasado varias veces, ¿ya? El tema era que antes recibíamos las muestras tomadas por internos de medicina o internos de obstetricia y en varias ocasiones ellos se han equivocado. Entonces es sumamente peligroso eso. Si son grupos como A y B, ahí viene el problema, ¿no? Pero si es O, no hay mucho problema, podría ser que no resuelve nada. Entonces, es preferible que el personal del laboratorio es el que vaya para estar completamente seguro que es el paciente. La calidad de la muestra también es importante. ¿Se puede trabajar con muestras embolizadas? No. Sí se puede trabajar hasta cierta hemólisis, ¿ah? Ya cuando está completamente embolizada, va a haber interferencias. Lo ideal es trabajar sin muestras embolizadas, que sean muestras frescas, ¿ya? Cuando hay pruebas no compatibles, es obligatorio hacer una revisión de la historia del paciente. Bueno, ustedes no se preocupen, casi siempre en el banco de sangre hay patólogos o hematólogos que son los encargados de ir a la búsqueda de la información en la historia clínica. Digamos, algún antecedente importante que nos puede ayudar a nosotros, medicamentos que está tomando, cuál es el tratamiento, y tratar de relacionarlo con los resultados del banco de sangre. Estas son las pruebas que nosotros hacemos, ya hemos repetido ahí. A veces no queda acá y nosotros necesitamos hacer pruebas complementarias, como por ejemplo el uso de enzimas, ¿no? Es una prueba complementaria. Uso de papalina, de rodilina, en fin. ¿Y para qué sería, disculpe, las pruebas? Por ejemplo, el uso de enzimas proteolíticas. Okay, yo tengo una mezcla de anticuerpos. Tengo un anticuerpo que se dirige, por decirte, a DAFI y probable anticuerpo que se dirige, se me ocurre, a C minúsculo. Okay.
Si yo uso enzima proteolítica, por ejemplo la papaína, esta, si destruye una de esas proteínas, por decirte, destruye el DAFI, ¿ok? Yo tengo la posibilidad de que sean o DAFI o sean C, pero cuando lo destruyo y veo que no me da reacción, ¿qué sería? C, no me da C. Y si digamos, ¿por qué? No, si lo destruyo y no me da reacción, lo destruye la red y no me da reacción, ¿qué sería? Sería DAFI, ¿verdad? Ajá, para eso sirve, para poderlo diferenciar, para hacerlo diferente, ¿no? Es lo que explicaba la semana pasada, pero... Sí, ajá, para eso son las enzimas, o sea, se destruye esa proteína. Son descarte. Claro, es para, a veces tengo yo un conjunto de anticuerpos, no solamente, o sea, lo ideal es que tenga solamente pacientes que tengan un anticuerpo, pero vienen pacientes que tienen un juego de anticuerpos, entonces esto hay que identificarlo así usando ese tipo complementario que llamamos nosotros, ¿no? O a veces también hay pruebas, por ejemplo, pruebas que llamamos nosotros de ilusión. Todos los anticuerpos están pegados en el glóbulo rojo. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el anticuerpo pegado en el glóbulo rojo para identificarlo, ¿ya? Porque si no lo saco no lo puedo identificar. Todos los anticuerpos están pegados en el glóbulo rojo. Eso se llama pruebas de ilusión. Entonces hay pruebas adicionales a estas pruebas clásicas que nosotros trabajamos. Ilusión. Suena ilusión, es elusión. Elusión, sí. Por ejemplo, esto que se llama. Con L, de la. E-L-U-C-I-O-N, elusión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esto fuera el glóbulo rojo y acá estuviera lleno de anticuerpos, y yo quiero identificar ese anticuerpo, tengo que sacarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a este método se llama eluismo. Lo despego al anticuerpo y ese anticuerpo, una vez que está despegado, lo puedo identificar. Ajá. Hay situaciones que hay que hacer eso, ¿no? Tenemos aquí cada uno de los puntos de identificación de la muestra. Cada hospital debe tener su política y su procedimiento para poder identificar al paciente. Lo ideal es que el paciente tenga una pulsera, ¿verdad? Por eso, por más que lo cambies de cama, va a ser identificado el paciente porque siempre va a llevar pulsera. Pero eso solo puede de repente funcionar en las clínicas. En los hospitales del Estado a veces no hay pulseras. Entonces, ¿cómo te aseguras si el paciente está inconsciente? Necesariamente tienes que preguntarle a la enfermera, ¿verdad? Que está directamente, porque a los pacientes, ¿qué pasa? A veces los cambian, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Te viene la solicitud transfusional del paciente X en la cama 10 y si tú no estás seguro, o sea, si estás completamente seguro que es el paciente, tómale, pero puede ser que lo hayan cambiado, lo hayan anotado, entonces es mejor siempre preguntar a la enfermera. Ahora, si el paciente está consciente, de hecho que le vas a preguntar su nombre, ¿verdad? Le vas a preguntar su nombre y él te va a contestar si sí es o no es el paciente. Pero el problema viene los pacientes que no están conscientes. Algunos están incluso en estado de coma, pues, ¿no? En las salas de cuidados intensivos. ¿Es importante la solicitud? Sí, ya chicos. Hay siempre supervisiones. ¿Quién es el que supervisa los bancos de sangre? Hay dos instituciones que supervisan siempre los bancos de sangre de que todo esté bien hecho. Que buscan cualquier detalle que está mal para castigarte, ¿no? Pronaevas. Uno de ellos es Pronaevas y el otro es su salud. Son las dos instituciones que siempre nos supervisan que todo se cumpla según las normas que están establecidas en el Banco de Sangre. En el Banco de Sangre hay bastantes regulaciones, ¿ya? Bastantes normas. Entonces, lamentablemente, hay que seguir lo que dice la norma, la ley. No se puede cambiar, ¿no? Entonces, siempre nos exigen, siempre nos chequean las solicitudes en las cuales se pide sangre o un hemocomponente para un determinado paciente. Entonces, la solicitud debe estar legible. O sea, debe estar claro, ¿no? Porque sí, es difícil pedirle eso a los médicos, ¿no? Profesor, ¿qué tiene
Parece en chino, sí, parece que escriben en chino. Taquigrafía, ¿no? Exacto, pero en la medida de lo posible ya, si tú te acostumbras a esa letra, chévere, ¿no? Porque ya más o menos sabes qué es lo que dice, ¿no? Pero en la medida de lo posible que sea legible. Chequear datos del paciente. ¿Qué se solicita siempre? Diagnósticos. El diagnóstico es diferente al motivo de la transfusión, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una anemia hemolítica autoinmune diagnosticada y el motivo sería aumentar mi glóbulos rojos porque probablemente tenga un problema de hipoperfusión. Identificarse la muestra con identificadores, código de barra, ya está todo automatizado, todo está con código de barra ahora. Igual dice, ¿no? Que exista brazaletes de identificación, si el paciente está despierto, obviamente, o está consciente, que se identifique. Entonces, la idea es no trabajar con muestras embolizadas hasta cierto grado, muy embolizadas definitivamente no. El problema de las muestras lipémicas, sí podría ser interferencia, ¿verdad? Porque los kilomicrones son gigantescos y podría interferir en la relación antígeno y anticuerpo. A veces es necesario trabajar con bastante volumen porque ¿qué pasaría si la prueba de compatibilidad resultara positiva? Hay que hacer los rastreos, ¿verdad? Y hay que tomarle una muestra al paciente, ¿no? Y los pacientes a veces se están quejando de que lo están pinchando. Evitar trabajar con células un poco antiguas, porque sí, porque se embolizan, ¿ya? La muestra está embolizada. Nosotros en el hospital máximo guardamos 48 horas. ¿Ya? Un paciente que le pide sangre, guardamos su muestra por 48 horas, porque a ese paciente, más que seguro, dependiendo de su hemoglobina, le van a solicitar sangre, ¿verdad? Y estar tomándole otra vez va a ser fastidio para el paciente y para el propio trabajador. Entonces, nosotros particularmente guardamos 48 horas. A veces 24 horas, porque debemos tener, digamos, un poco más de orden. Pero más de 48 horas no lo recomiendo, ¿ya? Porque la sangre se empieza a embolizar. Ahora, siempre hay una pregunta antes, ¿no? ¿En qué se trabaja mejor? ¿Plasma o suero? Plasma. Claro, antes, por ejemplo, se decía que se tenía que trabajar solamente en suero. ¿Por qué? Por el tema de la detección del complemento. Ahora ya no. ¿Ya? Se puede trabajar fácilmente en plasma, sin mayor preocupación. Antes sacaban los dos, ¿no? Tubo lila, luego en el tubo amarillo o rojo. Claro, rojo, amarillo, o sea, sí, porque esto no tenía el concepto de que cuando lo tomas con solamente anticoagulante estás con el suero y ahí ya estaban los activadores de complemento. ¿Ya? Ahora no, ahora esto es plasma lo que se trabaja, no hay ningún tipo de problema. Entonces ya se puede sacar solamente un solo tubo, entonces. Solamente plasma, sí. Y aparte el plasma te permite trabajar muy rápidamente, porque cuando te den el suero, para que el suero se coagule, necesitas más o menos unos 30 minutos, como mínimo, ¿no? Y no te olvides que en los bancos de sangre los tiempos, a diferencia del laboratorio, cuentan. Si te viene, por ejemplo, un paciente de trauma shock, los pacientes de trauma shock son aquellos pacientes que vienen en estado muy grave, ¿verdad? Ahora que vivimos en un periodo de mucha violencia, la mayoría de pacientes que llegan a trauma shock son baleados, acuchillados. Entonces van con la necesidad de que la sangre sea puesta inmediatamente. Imagínate, pues le toman el suero, tienes que esperar que se coagule, ¿no? Y centrifugar otros Tienes minutos. que centrifugar unos 10 minutos para que quede bien el suero. Ya te pasó una hora, ¿no? Entonces, claro, si es, por ejemplo, ahí sí es trauma shock, ellos lo primero que pide el médico de trauma shock, incluso si antes de pedir el laboratorio, es pedirte una sangre O negativa, ¿no? Sin prueba cruzada. Cuando te viene así, tú ya sabes inmediatamente que el paciente está en una situación muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué haces si no tienes O negativo? Si tienes O negativo, chévere, porque te sale, te libera del estrés más o menos unos 30, 40 minutos, ¿no? Porque ese es el tiempo en que le van a poner al paciente la sangre.
lo más rápido posible será 30 minutos. Te da tiempo a verificar el grupo sanguíneo del paciente, como mínimo, ¿no? Saber si es O para darle solamente O. Y si es negativo, ahí sí ya échate a rezar, porque normalmente en los paquetes negativos no hay por montones en el banco de sangre. Si es que hay, tendrás 1, 2 o 3. Muchos de ellos, de los negativos, están guardados para otros pacientes. Entonces, la idea es trabajar lo más rápido posible, por eso es que ahora se prefiere plasma, el tubo lila. Entonces, por ejemplo, casi en el 2000 se estudió 3.200 muestras acogidas en paralelo en el tubo seco y anticoagulante. Y la cantidad de muestras es bastante, ¿eh? Más de 3.000 pacientes, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Ninguna. Entre suero y plasma, ¿sí? No hubo ningún problema. Ya esto ya está demostrado en esos estudios, ¿no? Y mira, por ejemplo, en el 84, la Clarity detectó que la frecuencia de anticuerpos detectados por la presencia de complemento, que es lo que se pedía para trabajar el suero, ¿cuánto es la proporción? 1 en 8.000. ¿No? Es sumamente escasa. Por eso, actualmente, a través de los bancos de sangre trabajamos con plasma, ¿ya? Y podemos detectar IgG o también complementos OTC sin mayor problema. Ahora, todo tampoco es perfecto, ¿no? Las ventajas del uso de suero, por ejemplo, ¿no? Detectar anticuerpos raros que solamente se podría detectar por la presencia de complemento, pero como les decía, la frecuencia es de 1 en 8.000 pacientes, ¿no? Y las ventajas del uso de plasma y sus desventajas, bueno, tomar solamente un tubito, no hay ningún problema. Podemos utilizar antiglobulina humana monoespecífica o específica sin mayor problema. Y alguna desventaja del uso del plasma, la fibrogenemia puede traer problemas, ¿no? Como proteínas que quedan atrapando los hematíes o generar el fenómeno de Rurlox, porque como eso tiene fibrina, podría atraparlo, digamos, ¿no? Ok, entonces nosotros usamos 3 tipos de técnicas para hacer la prueba cruzada. La que se usa en los hospitales es esta de acá. Casi ningún hospital trabaja con las otras técnicas. Usamos técnica en columna, ¿verdad? Bueno, se puede trabajar en plasma. Trabajamos con esta solución LIS, ¿no? La solución de baja fuerza iónica. ¿Y eso qué cosa es? ¿Para qué sirve? Para reducir el famoso potencial Z, ¿no? Potencial Z. ¿Qué es el potencial Z? El potencial Z es aquella carga que se genera cuando el glóbulo rojo está en solución. ¿En qué tipo de solución está el glóbulo rojo? 0.5. En suero fisiológico, ¿verdad? Nuestra sangre es solución salina, es cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la carga del glóbulo rojo, ¿qué carga es? Negativa por la presencia del ácido ciálico. Ok, cuando la sal, el cloruro de sodio está disuelto en agua, está en una solución, la sal se disocia, ¿verdad? Se disocia en ion sodio, que es positivo, y ion cloro, que es negativo. Si la carga del glóbulo rojo es negativo, ¿quién se pega? ¿El sodio o el cloro? El sodio, ¿verdad? El sodio. ¿Sí? Y ese sodio va a generar una distancia entre los glóbulos rojos. A eso le llaman el potencial Z. Entonces la idea es reducir esa distancia de glóbulos rojos, ¿para qué? Para poder detectar anticuerpos pequeños como son las inmunoglobulinas G. Para esto usamos este tipo de solución que se llama solución de baja fuerza iónica. Y es simple, esa solución es la misma cloruro de sodio pero con menos concentración. Por lo tanto la carga de sodio se reduce, ¿verdad? Y los glóbulos rojos se pueden acercar. Entonces son así, columnitas. Por ejemplo, los que trabajan con la marca Diamed o Diamed, el soporte es un gel.
es un gel, y en el gel están pegados los anticuerpos, ¿no? Dependiendo de la prueba es que se va a evidenciar, por ejemplo, si es positivo, te va a dar una reacción así, como si fuera una línea roja en la parte superior, y en la parte inferior si fuera negativo. Ahora, nosotros en el laboratorio, ¿qué técnica usamos? La técnica en tubo, ¿ya? En este caso sí tenemos que usar solución salina, ¿no? Y esto qué cosa es antiglobulina humana, ¿sí? Lo que se conocía antes como El conejito. el reactivo de Cummins. El conejo. Claro, pero el reactivo de Cummins le decíamos, ¿no? Ahora le llamamos antiglobulina humana. Es la prueba más simple en tubo. Tiene periodos de incubación un tanto largos. El promedio que dura todo el proceso en columna es 15 minutos más 10, menos de 30 minutos. Pone en promedio 30 minutos. ¿De acuerdo? Mientras cargas y todo. Ahora, si lo hace el equipo, es un poco más de tiempo porque los brazos son un poco más lentos. Pero en promedio 30 minutos por cada prueba. En cambio acá necesitamos aproximadamente una hora, ¿ya? Los volúmenes son mayores, pero la idea es la misma, ¿no? Vamos a trabajar con suelo. Y bueno, algunas pruebas como las pruebas en tubo con potenciadores, por ejemplo podemos usar polipirindicol, polibreno, el DIS mismo, y usar antiglobulina humana monoespecífica. ¿Okay? En las pruebas de antiglobulina humana indirecta, que es lo que hacemos para las pruebas, no es importante detectar fracciones de complemento. Por eso es que podemos usar plasma sin mayor problema. Por ahí, de repente, algún caso, pero la mayoría no. Ahora, en el test de antiglobulina humana directa, sí es importante detectar fracciones de complemento, especialmente en casos de anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Ahora, en el caso específico de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, no es importante detectar fracciones de complemento. Vamos aquí. Ese es los anticuerpos y este es el complemento, ¿verdad? En el suelo se activa la cascada de complemento y en el caso del plasma el complemento no es activado, ¿verdad? Pero ¿por qué usamos plasma? Porque no es necesario, ¿verdad? No, como dice aquí, no es importante detectar las fracciones de complemento. En algunos casos en particulares sí, pero son excepciones. Por eso es la importancia actualmente de trabajar solamente con plasma. Y ahora, ¿por qué el complemento del plasma no es activado? Porque el calcio obviamente está gelado por el anticoagulante que se debe quedar. Acá no, pues acá el calcio está libre, entonces se puede activar la cascada de complemento. Pero si nosotros analizamos acá de este estudio, no hay problema en la identificación de anticuerpos. Profesor, en el siguiente PPT, por favor. Ahí dice que el tubo para plasma tiene ventajas, en cambio el otro no. Ah, sí. ¿Te acuerdas del complemento? Ajá. No, digamos, lo que ese estudio demostró, que la presencia de anticuerpos por complemento, por esta frecuencia, digamos, es bien baja, ¿no? 1 en 8000. La proporción es que de 8000 pruebas que hagas, por ahí uno pueda detectar. Por eso es que la discusión era antes si se hacía en tubo rojo o se hacía en tubo lila. Entonces ahorita usamos esto de acá. En nuestro banco de sangre, en base a estos conceptos, nosotros hemos dejado de usar tubo rojo ya hace algunos años. Antes sí usábamos, ¿no? Pedíamos tubo rojo, pero ahora ya no.
para hacer la prueba cruzada, exigíamos tubo rojo. Los Por dos. el tema del complemento. Claro, pero para la activación de complemento. Ahora no, todos lo hacemos en lila, sin mayor problema. Para las pruebas cruzadas, el tubo Para rojo. la Sí, prueba cruzada pedíamos, hace años pedíamos tubo hasta rojo. 7 años, 6 años también pedían eso. Hace años, pero ahora ya no, ahora usamos tubo lila nada más. ¿Cómo ha cambiado, no? Claro, es que los conceptos van apareciendo, antes no teníamos, antes incluso cuando empezamos a trabajar en banco de sangre, hace más del 94 más o menos, ni nacías, hacíamos en tubo. O sea, ¿qué ibas a pensar tú que iba a llegar la automatización en banco de sangre? No estamos hablando del 90 al 2000, hacíamos las pruebas cruzadas en tubo. ¿Sí? Y más o menos el 2000 tanto, recién empezamos a entrar a la automatización. ¿No? Las pruebas cruzadas en tubo es sumamente pesado. Puedes, aguantar una sola prueba cruzada, pero que te hagas 10 a 15 son pesados, ¿no? ¿Una sola persona hacía eso? O... Claro, sí. Bueno, trabajamos varios, pues, obviamente, en banco, ¿no? Se trabaja con varias personas. Bueno, no sé, estamos, algunos de ustedes que han ido al laboratorio, ¿no? Tú sí, ¿no? Ajá. También hemos trabajado, por ejemplo, pruebas cruzadas hicimos, ¿no? Sí, Ajá, y hicimos ABO. En ABO, usaste también el equipo, ¿no? Sí, en la plaquita. Sí. Ahora igual mover campaña, la idea es que en el hospital nosotros podemos recibirlos para entrenarlos. ¿Ya? Es cuestión de coordinar acá con Maribel para ver la programación. Para hacer, soy su delegada, me dijo para hacer los grupos que ya no se han armado, solamente me dijo que el día de hoy iba a orientar cómo se iba a hacer. Ok, sí, para que estén casi todo el día en el banco de sangre y puedan ver todo el proceso, ¿no? Sí, me dijo. ¿Qué hospital es eso? ¿Santa Rosa? Ciudad. Ah, María Auxiliadora. Ok, ya, entonces estamos acá. Sí, es otra historia. Ahora, también sabemos nosotros que no todos los anticuerpos, no todos los inmunoglobulinas G fijan complemento, ¿verdad? ¿Qué inmunoglobulina G fija complemento? El G3. Ajá. Y tenemos dos tipos de reactivos, ¿eh, chicos? Tenemos las anti-inmunoglobulinas poliespecíficas. ¿Qué significa poliespecífico? Que me detecta, me detecta inmunoglobulina G y complemento, ¿ya? Eso es poliespecífico, pero detecta en una sola, ¿de acuerdo? Pero si es monoespecífica, me detecta ya sea inmunoglobulina G o simplemente complemento. ¿Cuántos PPT son ahora? ¿Cuántos PPT son ahora? Son pocos, vamos a... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el tema anterior era como más de 50, creo. Acá creo que Ya, vamos a analizar esto y vamos a tratar de dar un ejemplo de cómo se utiliza esto en un rastreo de anticuerpos. ¿De acuerdo? Cómo nosotros, a través de esta prueba, logramos identificar específicamente un anticuerpo. ¿Okay? Entonces, ya, hay que tener cuidado con la calidad de la muestra. Ahora, como dice acá, las muestras pueden ser guardadas dependiendo del nombre de cada país, ¿no? Nosotros consideramos que 48 horas es un tiempo adecuado para poder guardar los glóbulos rojos y los plasmas. Pero más de eso no le damos, ¿no? Más de 48 horas no le damos. A veces también incluso le damos 24 horas nada más. Entonces, los neonatos, válido a lo largo de la misma misión, sangre de cordón, hay que guardarlos así, una muestra
materna como alternativa para hacer estudios en neonatos. Y para ambulatorios prequirúrgicos podemos guardar, digamos, 9 a 30 días, ¿no? Después necesitamos saber la historia del paciente. El diagnóstico es importante. El motivo de la transfusión es diferente al diagnóstico. Tenemos 3 situaciones de urgencia, ¿no? Muy urgente, urgente, ¿sí? Y el otro que se puede esperar, digamos, ¿no? Emergencia. Antecedentes patológicos también son importantes, son datos importantes en su ayuda. Eso también es mucho más importante, ¿no? Porque cuando tú tienes una prueba cruzada incompatible, hay que averiguar si este paciente ha sido ya previamente transfundido para saber si está sensibilizado. La fecha de la última transfusión. Antecedentes obstétricos, por ejemplo, ¿qué datos obstétricos creen ustedes que es importante? Multíparas, ¿no? Multíparas, ¿ya? El número de embarazos, el número de abortos también, ¿ya? Si es que ha abortado. ¿Okay? Esas personas casi siempre nos dan reacciones inmunológicas. Profesor, ¿y qué hay de los abortos que ha tenido, pero de esos de que no se dan cuenta? Ah, claro. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Que la mamá... Eso es de que a los 2 meses, así que a veces piensan que simplemente viene flujo menstrua abundante, y lo- que piensan que viene flujo abundante. Claro. Porque se supone y que podría haber ya una incompatibilidad mayor, ¿no? Claro, se supone que ahí ya lo único que te quedaría es revisar la historia clínica, ¿no? Porque el ginecólogo al hacer Claro, la anamnesis... yo he tenido amigas que se ponen felices, ella no, y a veces justo ese día estaba conversando con una amiga, se puede... no, de que ya les viene, pero y yo ese día les dije, pero no, tienes que irte a chequear, trata de ver, porque no, si hay personas que creen como son regulares puede, no sé, puede un mes y medio, ¿Por qué estamos supone que, contando ¿por qué supone que ha sido un No supongo eso, sino que me planteo y de todo siempre a veces puede llegar a suceder, ¿no? O bueno, es una posibilidad, cabe una posibilidad, no digo de ella, no, una posibilidad en un caso. Ya, pero me puse a pensar en eso de las sí. 3 de... Sí, tienes razón. planteo. Claro, pero, claro, a ver, ¿cómo sabe una mujer que podría estar embarazada si su periodo se atrasa, verdad? Es una sospecha, ¿no? Ustedes lo primero que van a sospechar es que están, si es regular y... Si es regular, ¿no? Que te atrases un mes ya sospecha. Pues no, bueno, eso también depende de si tiene pareja o no. Y eso que dijiste antes que me menstruo, es cierto. La Veo gestante mucho en que- TikTok. Sí. Sí, eso he visto también. No, es sangrado, más que Dice- menstruación. ¿Por qué? ¿Por qué no puede menstruar? Porque la mujer ya tiene progesterona. Claro, la mujer menstrua porque no tiene progesterona, está en un ciclo, es un ciclo, ¿verdad? Aumenta estrógenos, cuando ovulas aumenta la progesterona, cae la progesterona, aumenta el estradiol, ¿verdad? Entonces es el ciclo. Porque no ha sido fecundado, ¿verdad? Pues ya pasó el tiempo, entonces se empieza a descamarse todo, ¿verdad? Porque tu cuerpo se prepara para que anide digamos, el producto de la fecundación, ¿verdad? Y ahí ya nuevamente se forma todo ya se prepara para hacer que quede perfecto. ¿Por qué no puede menstruar? Porque está aumentado la progesterona. No es mentira. Claro, la progesterona lo que va a hacer es... He visto casos. Es que no va a haber un cambio Mi hermana dentro sí, del sí, revestimiento, sí. pues, ¿no? Mental. Donde se implanta no va a haber pero yo en Puede ser Facebook también- puede ser sangrado. yo en Facebook tengo grupos así donde hay de casos clínicos así y me he cruzado algunas veces con esos casos de mujeres que están embarazadas siguen con su menstruación. Y mensual. Ujú. Puede ser que hay casos, ¿Por qué será? No sé. Lo normal es que no menstruen, pues, porque ya se supone que el cuerpo de la mujer... Usted embarazo tópico, está embarazada y se vuelve embarazada.
No, el ectópico es cuando se desarrollan las trompas. no, el ectópico es claro, cuando no está dentro del útero. Sí, pero también Ah, que hay Acá dos. está el ectópico acá y de ahí se Ajá, aparece y tienes nuevamente. otra vez, ajá. Sí, Sí, sí. así pasa. Pero son casos raros. Son casos raros. Qué bueno. Estamos en curso de, ¿cómo se llama eso de los fetos? ¿Ese curso? Ahora eso de acá, para nosotros es importante, ¿ah? ¿No? ¿Hay algún extranjero acá? Yo, profesor, ¿Tú eres de chilena, profesor. chilena? No, tú no. Es el tema de los extranjeros que han venido al Perú. Ellos tienen fenotipos diferentes y tienen reacciones inmunológicas totalmente diferentes a nosotros, ¿ah? Las personas de África. De Venezuela, los venezolanos. ¿Los venezolanos? ¿Los venecos? No por ser venecos, sino que es una población diferente a la nuestra, ¿no? Y que Los han chamos, llegado los chamos. a vivir con nosotros y se están presentando bastantes casos de incompatibilidad ahora. Han enriquecido bastante a los laboratorios de inmunohematología, ¿no? Los chamos, los chamos. ¿Qué para qué? Entonces, a ver, algunos puntos ¿Cómo por lista? qué es importante la historia del paciente. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que presenta un autoanticuerpo y que recibió transfusión en los últimos meses puede tener una reacción post-transfusional y lo que parece ser un auto sea un verdadero algo, ¿no? Al anticuerpo. Ajá. Entonces ya empieza a tener los dos, ¿verdad? ¿Sí? Al anticuerpo es cuando se hace civilizado, ¿verdad? Eso está claro. Ahora, lo que decía nuestro compañero, ¿verdad? Saber que una paciente tuvo un aborto nos puede explicar la presencia de anticuerpos irregulares. Claro. Sí, O sea, se puede saber que sí, que, o sea, la paciente no dice que ya abortó. no, es una posibilidad. Podría explicar, ¿no? O sea, por eso es importante el tema de... Profesor, ¿abortos ectópicos, cómo se llama? ¿Abortos inducidos o abortos normales? No, abortos inducidos, o sea, eso no, pues eso... No, eso no tiene que ver. Inducido es que tú te refieres a que aborte porque quiere abortarlo. No, aborto cuando una persona, por ejemplo, el bebé ya no tiene, por ejemplo, no sé, un corazón así. Esos son abortos terapéuticos. Ya. Sí, claro, son inducidos pero terapéuticos. Terapéuticos. Sí, ajá. Y los otros son inducidos pero Asesinato. asesinatos. Sí. Ajá. Bueno, el mieloma múltiple Se va a morir su célula. a veces nos da discrepancias, ¿no? Hay que tener cuidado acá. La discrepancia veo. Nos da desde tiroglobina directa, algunos tipos de medicaciones, ya hay que tener cuidado ahí. Entonces, revisar la historia es importante, ¿no? Ok, pruebas de compatibilidad. Quedamos nosotros, banco de sangre vienen los donantes, ¿no? ¿Qué pruebas le hacemos al donante? La globular y la sérica. Han hecho esto. ¿Cómo se llama? Que continúe para yo. ¿Han hecho discrepancias en ABO? ¿En práctica? ¿Han trabajado discrepancias? No, No. no, todavía no hemos hecho ¿Cómo discrepancia. discrepante? O sea, cuando tú haces a todos los donantes se le tienen que hacer grupos sanguíneos, a todos los donantes, pero se tiene que hacer globular y sérica. Ah, sí, eso sí hemos hecho. Claro. Entonces, cuando tú haces eso, ¿qué detectas? Básicamente el grupo A, B con RH, ¿sí? Y las reacciones de ellos son 4 cruces, digamos. Las reacciones que tú visualizas son reacciones de 4 cruces, ¿verdad? Ya saben graduar los graduajes de cruces, ¿verdad? Nosotros trabajamos de 0 a 4 cruces. ¿Por qué? Porque primero el ABO son anticuerpos naturales y es un ingenio, ¿ok? Y entonces tenemos el D. ¿Qué pasaría si yo soy un paciente A positivo en el globular, el sérico, cómo debo esperar? B. B. Claro, en las células B debe reaccionar anticuerpo, debe ser ¿cuántas cruces? 4. 4 cruces, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Pero ¿qué pasaría si te sale A, pero no se sale 4 cruces, sino te sale 2 cruces? Ah, 2 cruces. 2 cruces, claro.
en la célula La B, globular. claro, en la célica. No, en el A te sale A, pero en la célica Ah, en la la reacción célica te A. sale 2 cruces. Hay dos No, cruces. no te sale 4 cruces. Ah, Ya, ya. eso de ahí es una discrepancia. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ok? Puede ser debido, por ejemplo, a anticuerpos fríos. Lo corto. ¿Sí? Por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer